¿Qué pasaría si las dos organizaciones más poderosas de la historia occidental, la Iglesia Católica y la sociedad secreta que más la ha desafiado, estuvieran, en realidad, protegiendo el mismo secreto? ¿Qué pasaría si los Illuminati y el Vaticano, enemigos declarados durante siglos, tuvieran un interés común en que ciertas verdades sobre Jesús nunca llegaran al público? ¿Y qué pasaría si Dan Brown, en sus dos novelas más famosas, hubiera estado describiendo no una ficción sino un mapa del conflicto más antiguo y más importante de la civilización occidental, el conflicto entre la fe institucional y el conocimiento libre? Bienvenido al sexto video de esta serie, y al más complejo de todos. Hoy vamos a hablar de los Illuminati, de su historia real, de su versión ficticia en Ángeles y Demonios, y de la pregunta que ninguno de los videos anteriores de esta serie había hecho directamente: ¿qué pasa cuando el enemigo de la Iglesia sabe los mismos secretos que la Iglesia guarda? Quédate hasta el final, porque en el minuto 45 voy a mostrarte algo sobre el estado actual del conflicto entre ciencia institucional y poder religioso en 2026 que cambia completamente el marco de todo lo que hemos explorado en esta serie. En 2000, 3 años antes de que el Código Da Vinci sacudiera al mundo, Dan Brown publicó Ángeles y Demonios, una novela que en su momento fue recibida como un thriller de acción entretenido, pero que en retrospectiva resulta ser algo más ambicioso, el planteamiento más directo que Brown haría de la pregunta central de toda su obra. La pregunta es, ¿puede la fe y la ciencia coexistir? ¿O son enemigos irreconciliables, condenados a un conflicto que solo puede terminar con la destrucción de uno de los dos? En Ángeles y Demonios, los Illuminati, la sociedad secreta de científicos y filósofos fundada en el siglo XVIII y supuestamente destruida por la Iglesia, resurgen para vengarse del Vaticano. Plantan una bomba de antimateria robada del CERN bajo la plaza de San Pedro, asesinan a 4 cardenales, amenazan con destruir el centro mismo del catolicismo mundial. Es un thriller de acción, con explosiones y persecuciones y revelaciones finales. Pero debajo de la acción hay una pregunta filosófica que Brown no responde de manera simple. ¿Tenían razón los Illuminati en su diagnóstico? ¿Era la Iglesia realmente el obstáculo para el avance del conocimiento humano? Y ese obstáculo, si existió, sigue existiendo en 2026. La respuesta, como veremos, es más complicada y más perturbadora de lo que la novela sugiere. En unos minutos te voy a mostrar la historia real de los Illuminati, no la versión de las teorías conspirativas de Internet, no la versión de Brown, la versión histórica, documentada, de una organización que existió de verdad, que fue destruida de verdad, y cuya destrucción dice algo importante sobre la relación entre el poder institucional y el conocimiento libre. Pero antes, necesitas entender por qué los Illuminati importan específicamente en el contexto de los secretos sobre Jesús. En los videos anteriores de esta serie hemos explorado cómo la Iglesia suprimió textos, fabricó imágenes y controló narrativas para proteger una versión específica de Jesús. Un Jesús completamente divino, célibe, sin descendencia, cuya muerte y resurrección requieren de la institución eclesiástica como mediadora. Esa supresión fue exitosa durante siglos porque la Iglesia controlaba la producción y distribución del conocimiento. Las bibliotecas estaban en los monasterios, las universidades estaban bajo supervisión eclesiástica, los libros que contradecían la doctrina se quemaban. Los Illuminati, en su versión histórica real, surgieron precisamente como respuesta a ese control, como una organización dedicada a promover el conocimiento racional, la tolerancia religiosa y el libre pensamiento en un contexto en que todas esas cosas eran potencialmente peligrosas, y en el proceso de promover ese conocimiento libre, inevitablemente, chocaron con los mismos secretos que la Iglesia guardaba, porque el conocimiento libre, llevado hasta sus consecuencias lógicas, produce preguntas sobre los orígenes del poder eclesiástico, sobre la historicidad de los dogmas, sobre la naturaleza de Jesús, sobre lo que fue suprimido y por qué. Los Illuminati históricos tal vez nunca llegaron tan lejos en sus investigaciones, pero la lógica de su proyecto, el conocimiento sin restricciones institucionales,
apuntaba en esa dirección, y esa lógica, en 2026, está más viva que nunca, no en forma de una sociedad secreta con rituales de iniciación, sino en forma de ciencia, de arqueología, de genética, de análisis computacional de manuscritos. La pregunta que Brown planteó en Ángeles y Demonios, ¿puede la fe sobrevivir el conocimiento libre?, está siendo respondida en tiempo real en los laboratorios del mundo. ¿Qué va a encontrar ese conocimiento? ¿Va a destruir la fe? ¿Va a fortalecerla? ¿O va a transformarla en algo que ninguna institución del presente puede controlar completamente? Eso es lo que vamos a explorar en los próximos 60 minutos. Aguanta firme, la historia que está por comenzar es la más importante de toda la serie. Los Illuminati reales son una historia mucho más interesante y mucho más triste que la versión de las teorías conspirativas. El 1 de mayo de 1776, en Ingolstadt, Baviera, un profesor de derecho canónico llamado Adamo Weishaupt fundó una organización que llamó el Orden de los Perfectibilistas. El nombre era torpe, lo cambió rápidamente por uno más evocador: los Illuminati de Baviera, los Iluminados de Baviera. Weishaupt tenía 28 años, era un hombre de la Ilustración, el movimiento intelectual europeo del siglo XVIII, que proponía la razón, la ciencia y el libre pensamiento como alternativas a la autoridad religiosa y política tradicional, y era profundamente hostil al poder que los jesuitas ejercían sobre las universidades europeas, incluyendo la suya. Los jesuitas, la Compañía de Jesús, fundada en 1540, eran en el siglo XVIII lo que el Opus Dei es en el XXI. Una orden religiosa con estructura paralela de poder, presencia en las élites intelectuales y políticas, y lealtad directa al Papa que les daba independencia de las estructuras eclesiásticas locales. Weishaupt modeló los Illuminati en parte como respuesta directa a los jesuitas. Si ellos tenían una red secreta de hombres devotos en posiciones de poder, él construiría una red secreta de hombres racionales en posiciones de poder. Si ellos promovían la doctrina religiosa, él promovería el libre pensamiento y la tolerancia. La organización creció rápidamente. En su punto máximo, entre 1776 y 1785, tuvo entre 2.000 y 3.000 miembros, entre ellos, el poeta Goethe, el duque de Weimar, figuras relevantes de la aristocracia y la intelectualidad bávara y alemana. Y entonces, en 1785, la organización fue destruida. El elector de Baviera, Karl Theodor, emitió un edicto prohibiendo todas las sociedades secretas. Los Illuminati fueron específicamente mencionados. Sus archivos fueron confiscados. Sus miembros fueron arrestados, exiliados o forzados a renunciar públicamente a la organización. Weishaupt fue exiliado. La organización dejó de existir. Como entidad organizada, ¿por qué tan rápido? ¿Por qué tan completamente? Porque los documentos confiscados revelaron, o al menos eso alegaron las autoridades, planes de los Illuminati para infiltrar gobiernos, abolir la monarquía, eliminar la religión organizada, y establecer una república gobernada por la razón. ¿Eran esos planes reales? ¿O eran fabricaciones de sus enemigos para justificar la represión? La verdad histórica probablemente está en algún lugar entre ambas posiciones. Los Illuminati tenían ambiciones políticas reales. Weishaupt escribió sobre la eliminación eventual de los estados nacionales y de la religión organizada como objetivos a largo plazo, pero la imagen de una conspiración inminente para tomar el control de Europa era casi ciertamente una exageración, conveniente para quienes querían destruirlos. Y aquí está la revelación que conecta esta historia con el tema central de esta serie. Los Illuminati fueron destruidos exactamente cuando comenzaban a ganar influencia real, exactamente cuando su red de miembros en posiciones de poder podría haber empezado a producir cambios concretos en la manera en que las instituciones, incluyendo la Iglesia, operaban. ¿Coincidencia? ¿O la lógica de siempre? Las instituciones de poder destruyen las organizaciones que amenazan ese poder exactamente cuando esa amenaza se vuelve real. Ahora, la versión de Brown en Ángeles y Demonios. En la novela, los Illuminati no desaparecieron en 1785, se volvieron más secretos, más pacientes,
y esperaron 200 años para vengarse del Vaticano que había perseguido a sus ancestros fundadores, los científicos galileanos que la Iglesia había condenado. La ficción de Brown extiende la historia real de manera dramática, pero la lógica que la sustenta es coherente con lo que sabemos sobre cómo operan las organizaciones cuando son reprimidas, se vuelven más clandestinas, no desaparecen. Y hay algo más que la ficción de Brown captura con precisión sorprendente: la tensión real entre el conocimiento científico y el poder religioso institucional no desapareció en 1785, sigue. Galileo fue condenado por la Iglesia en 1633 por afirmar que la Tierra giraba alrededor del Sol. La Iglesia esperó hasta 1992, 359 años, para rehabilitarlo formalmente, 359 años para admitir que se equivocó sobre la física básica del sistema solar. ¿Cuánto tardará en admitir lo que las investigaciones históricas, arqueológicas y genéticas de los últimos 50 años están revelando sobre los orígenes del texto bíblico, sobre la historia de María Magdalena, sobre la diversidad del cristianismo primitivo? Si el patrón se mantiene, la respuesta podría ser varios siglos más, a menos que algo en 2026 cambie ese patrón. En la próxima sección, vamos a explorar específicamente qué secretos sobre Jesús estarían en el centro de este conflicto, entre los herederos modernos de los Illuminati, los científicos, los arqueólogos, los especialistas en textual criticismo menos y el poder eclesiástico que sigue resistiendo su publicación. Aguanta, lo más perturbador está por venir. En Ángeles y Demonios, el conflicto central entre los Illuminati y el Vaticano no es simplemente sobre poder político, es sobre algo más fundamental: la pregunta de si la fe puede sobrevivir sin el monopolio del conocimiento. Los Illuminati de la novela son científicos, personas que creen que la verdad se encuentra a través de la observación, la experimentación, la razón, y su acusación contra la Iglesia no es que la fe sea falsa, es que la Iglesia ha construido su poder sobre el control de lo que la gente sabe, sobre la administración del acceso al conocimiento, y que ese control es incompatible con la libertad intelectual que la ciencia requiere. Esa acusación ¿tiene base histórica? Absolutamente. La Iglesia Católica procesó a Galileo, prohibió la lectura de Copérnico, incluyó en su Index Librorum Prohibitorum, el índice de libros prohibidos, que existió hasta 1966, obras de Descartes, Locke, Voltaire, Hume y docenas de otros pensadores cuyas ideas eran incompatibles con la doctrina eclesiástica. Ese índice no es una metáfora, fue una lista real, actualizada regularmente, de libros que los católicos tenían prohibido leer bajo pena de excomunión. Una lista que incluía algunas de las obras más importantes de la filosofía, la ciencia y la literatura occidentales. Y detrás de ese índice, detrás de cada libro prohibido, hay una pregunta implícita: ¿qué sería diferente si la gente leyera esto? ¿Qué creencias cambiarían? ¿Qué obediencias se debilitarían? Las instituciones solo prohíben lo que temen, y lo que el índice revela es el mapa de los miedos institucionales de la Iglesia a lo largo de 4 siglos. Ahora, los secretos específicos sobre Jesús que estarían en el centro de ese conflicto. Necesito ser honesto contigo sobre algo. Cuando Brown habla de secretos sobre Jesús en Ángeles y Demonios, los trata de manera menos explícita que en el Código Da Vinci. En Ángeles y Demonios, el conflicto es más sobre el método, ciencia versus fe como maneras de acceder a la verdad, que sobre contenidos específicos de la doctrina cristiana. Pero la lógica del conflicto que Brown plantea apunta inevitablemente hacia esos contenidos. Sí, el conocimiento libre, la ciencia sin restricciones institucionales, se aplica al estudio de los orígenes del cristianismo, que encuentra exactamente lo que hemos explorado en esta serie, que el canon bíblico fue construido políticamente, que hay textos alternativos que presentan versiones diferentes de Jesús, que la imagen de María Magdalena fue deliberadamente distorsionada, que la teología nicena fue el producto de negociaciones políticas bajo presión imperial, y encuentra algo más:
algo que los videos anteriores de esta serie no han mencionado directamente, y que es tiempo de abordar. Encuentra que Jesús no era un fenómeno aislado en su contexto histórico-religioso, que el mundo del Mediterráneo del siglo I estaba lleno de tradiciones de hombres divinos, de resurrecciones, de nacimientos virginales, de salvadores que morían y resucitaban, los misterios de Osiris en Egipto, los misterios de Dioniso en Grecia, el culto de Mitra en el Imperio Romano. Todas estas tradiciones compartían elementos estructurales con la narrativa cristiana: un Dios que muere, que desciende al inframundo, que resucita, cuya muerte y resurrección tienen poder salvífico para sus seguidores. Eso significa que ¿el cristianismo es simplemente una versión más del mismo patrón mitológico? Los académicos debaten esto intensamente. Las respuestas van desde sí, completamente, hasta no. Hay diferencias fundamentales que hacen al caso de Jesús único, pero lo que no está en debate es que los primeros cristianos conocían esas otras tradiciones, que el mundo en que el cristianismo se desarrolló estaba saturado de narrativas similares, y que la manera en que los líderes de la iglesia primitiva definieron el significado de Jesús estuvo inevitablemente influenciada por, y en diálogo con, esas tradiciones circundantes. Eso no destruye la fe cristiana, pero sí contextualiza la narrativa de Jesús de una manera que la iglesia institucional ha preferido evitar sistemáticamente. ¿Por qué? Porque si Jesús es uno más de una categoría conocida, el Dios que muere y resucita, entonces su unicidad queda cuestionada, y la unicidad de Jesús es la base de la unicidad de la iglesia que lo representa. Un Jesús contextualizado históricamente es compatible con muchas tradiciones espirituales. Un Jesús absolutamente único solo es compatible con el catolicismo romano como su representación legítima en el mundo. Y aquí está la conexión con los Illuminati. En Ángeles y Demonios, Brown presenta a científicos del CERN que han descubierto que la antimateria puede existir en cantidades suficientes para producir una explosión masiva. Esa capacidad tecnológica los pone en conflicto con el Vaticano, que ve en ella una amenaza existencial. La analogía con el conocimiento histórico sobre Jesús es directa. Cuando los académicos desarrollan herramientas, análisis computacional, genética, imagen multiespectral, que pueden aplicarse a los textos y tradiciones religiosas con la misma rigurosidad que a cualquier otro objeto de estudio, eso pone en sus manos una capacidad que el Vaticano percibe como amenaza existencial, no una bomba de antimateria, algo más lento y más duradero, la capacidad de demostrar, con metodología científica rigurosa, que partes de la narrativa cristiana oficial son históricamente sólidas y cuáles no lo son. Eso, en 2026, está ocurriendo, en tiempo real, en revistas académicas que ningún edicto vaticano puede prohibir. En la próxima sección vamos a explorar las formas concretas en que ese conflicto se está manifestando en el presente, los puntos específicos de fricción entre la investigación académica libre y el poder institucional eclesiástico, y la pregunta que conecta todo: ¿están colaborando o compitiendo los poderes que quieren controlar esta narrativa? No te vayas. En Ángeles y Demonios, la trama más perturbadora no es la bomba de antimateria, es la revelación final. El verdadero villano no son los Illuminati, es alguien dentro del Vaticano que usó a los Illuminati como pantalla para ejecutar su propio plan. Brown, con ese giro narrativo, hace algo brillante. Sugiere que la distinción entre el poder que guarda los secretos y el poder que amenaza con revelarlos puede ser, en algunos casos, falsa, que ambos lados del conflicto pueden estar sirviendo al mismo interés, el mantenimiento del misterio como mecanismo de control. ¿Es eso demasiado conspirativo? Quizás, pero la pregunta que plantea es legítima: ¿a quién beneficia que ciertas preguntas sobre Jesús permanezcan sin respuesta? A la Iglesia. Claramente, las preguntas sin respuesta mantienen la dependencia de los creyentes en la autoridad institucional. Si la Iglesia es la única que tiene acceso a la verdad sobre Dios, entonces los creyentes necesitan a la Iglesia, pero también a ciertos sectores del mundo académico secular. El misterio vende libros, genera becas de investigación, produce documentales,
atrae turistas a Rennes le CHTAO y a los museos del Vaticano. Las preguntas sin respuesta sobre Jesús son industrialmente más valiosas que las respuestas. No digo que haya una conspiración entre el Vaticano y los académicos seculares. Digo que hay una coincidencia de intereses que no requiere conspiración. Para producir un resultado similar a ella, la perpetuación del misterio como negocio. Y Brown, con su descripción del conflicto entre Illuminati y Vaticano, toca exactamente ese punto sin resolverlo. Ahora, los ejemplos concretos de cómo ese conflicto se manifiesta en la realidad de 2026. El caso del papiro del Evangelio de la esposa de Jesús, que discutimos en un video anterior, es paradigmático. Un fragmento de papiro con una referencia a la esposa de Jesús aparece, genera una tormenta académica y mediática global. El Vaticano reacciona con urgencia desproporcionada. Estudios posteriores plantean dudas sobre su autenticidad. ¿Fue una falsificación deliberada? ¿Fue una respuesta fabricada por los enemigos de la investigación? ¿O fue simplemente un papiro de autenticidad dudosa que fue amplificado por ambos lados del conflicto por razones propias? La pregunta no tiene respuesta definitiva, y esa falta de resolución sirve a múltiples intereses simultáneamente. Ahora, el caso de los archivos del CERN en relación con los laboratorios vaticanos. Brown eligió el CERN, el Laboratorio Europeo de Física de Partículas en Ginebra menos como escenario de apertura de ángeles y demonios, no arbitrariamente. El CERN es el símbolo más potente del conocimiento científico en su forma más pura. Investigación básica sobre la naturaleza fundamental del universo, sin aplicación práctica inmediata, financiada colectivamente por naciones europeas. Y el CERN tiene una conexión real con el Vaticano que casi nadie conoce. La Pontificia Academia de las Ciencias, fundada en 1603, haciendo de ella una de las instituciones científicas más antiguas del mundo, tiene miembros que incluyen a algunos de los más importantes físicos del mundo, incluyendo ganadores del Premio Nobel. No son todos católicos. No se requiere fe para ser miembro. Se requiere excelencia científica. La academia existe, en parte, para demostrar que la Iglesia no es el enemigo de la ciencia, para mostrar que fe y razón son compatibles, para construir puentes entre el conocimiento científico y la autoridad religiosa. ¿Es eso genuino? ¿O es una operación de relaciones públicas? Probablemente ambas cosas. Las instituciones raramente hacen una sola cosa a la vez. Pero lo que la existencia de la academia revela es que el Vaticano entiende algo que los Illuminati históricos también entendían: el conocimiento no puede ser simplemente suprimido indefinidamente. En algún momento, la institución que intenta suprimir el conocimiento pierde la guerra contra el conocimiento mismo. La estrategia inteligente no es suprimir, es incorporar, cooptar, asegurarse de que el conocimiento que podría ser amenazante sea procesado dentro de estructuras que la institución puede influenciar. ¿Y qué pasa cuando ese procesamiento encuentra resistencia? Cuando los científicos en la academia, o en universidades con financiamiento eclesiástico, producen resultados que la Iglesia no puede incorporar sin revisar doctrinas fundamentales. Esa pregunta, en 2026, está siendo respondida en tiempo real, y la respuesta no siempre es elegante. Ha habido investigadores que han encontrado obstáculos inusuales en el acceso a materiales relevantes para el estudio de los orígenes del texto bíblico. Ha habido proyectos académicos que han encontrado dificultades de financiamiento después de publicar resultados inconvenientes para narrativas institucionales. Ha habido carreras académicas que han experimentado turbulencias inexplicables. ¿Es eso una conspiración organizada como la de los Illuminati ficticios de Brown? Probablemente no. Es algo más mundano y más efectivo: la presión difusa, invisible, que se ejerce cuando las instituciones de poder tienen suficiente influencia sobre las instituciones de conocimiento. No necesitas asilas para silenciar a un investigador incómodo. Basta con que el rector de su universidad reciba una llamada del nuncio apostólico local. Y aquí está la pregunta que nadie en este debate hace directamente: si los Illuminati históricos fueron destruidos exactamente cuando empezaban a ganar influencia real,
¿Qué nos dice eso sobre la resistencia que enfrentarán los investigadores de 2026 cuando sus herramientas tecnológicas empiecen a producir resultados definitivos sobre los orígenes del texto bíblico? ¿Habrá un momento en que la evidencia sea tan contundente que ninguna presión institucional pueda detenerla? ¿O la historia se repetirá, con la supresión llegando justo a tiempo para impedir las revelaciones más comprometedoras? Esa tensión es la que Dan Brown capturó en Ángeles y Demonios, y en 2026, esa tensión está más presente que nunca. En la próxima sección, lo que está ocurriendo ahora mismo, las investigaciones en curso, los conflictos activos, y por qué 2026 podría ser el año en que la dinámica cambia de manera definitiva. No te muevas, estamos en 2026, y el conflicto entre el conocimiento libre y el poder institucional que Dan Brown dramatizó en Ángeles y Demonios no está ocurriendo en los sótanos del Vaticano ni en los laboratorios secretos de una sociedad secreta. Está ocurriendo en revistas académicas, en servidores de preprint, en conferencias universitarias, en los datos que millones de personas comparten voluntariamente con empresas de genómica, en los algoritmos que procesan miles de manuscritos simultáneamente, y está ocurriendo con una velocidad y una escala que ninguna institución del presente está completamente equipada para controlar. Déjame darte los ejemplos más concretos y más recientes. En 2023, un proyecto llamado Manuscripta Bíblica, financiado por la Unión Europea, con participación de universidades de 8 países, comenzó el proceso de digitalización y análisis computacional de más de 2.000 manuscritos bíblicos que nunca habían sido digitalizados. Manuscritos en colecciones privadas, en monasterios, en archivos universitarios de acceso limitado. El proyecto no tenía agenda antieclesiástica. Era historiografía de manuscritos aplicada con metodología del siglo XXI, pero sus resultados publicados progresivamente desde 2024 están revelando variaciones textuales que los especialistas sabían que existían pero que nunca habían podido documentar con esa exhaustividad, variaciones que confirman, con evidencia estadísticamente significativa, que ciertos pasajes del Nuevo Testamento aparecen consistentemente en manuscritos tardíos pero no en los más antiguos, que la historia de la mujer adúltera no es el único caso, que hay patrones de adición textual que correlacionan con períodos específicos de consolidación doctrinal. Eso no es la bomba de antimateria de Brown, es más lento, pero sus implicaciones son igualmente explosivas para cualquier doctrina que dependa de la infalibilidad e inmutabilidad del texto bíblico. ¿Cómo ha respondido el Vaticano? Con un silencio significativo en algunos casos, con declaraciones matizadas de portavoces académicos en otros, con la estrategia clásica de incorporación. Algunos de los investigadores del proyecto han recibido invitaciones a colaborar con instituciones con vínculos eclesiásticos, lo que les da acceso a materiales adicionales pero también los pone dentro de estructuras que la Iglesia puede influenciar. ¿Es eso conspirativo? No necesariamente, puede ser simplemente buena diplomacia institucional, pero el efecto ralentizar la publicación de los resultados más comprometedores, asegurarse de que sean contextualizados de maneras que minimicen su impacto doctrinal es el mismo, tanto si es conspiración como si es burocracia ordinaria, y aquí está la revelación que este video ha estado construyendo. Los herederos de los Illuminati en 2026 no son una sociedad secreta con rituales de iniciación, son los investigadores de ese proyecto europeo, son los genetistas que analizan ADN de pergaminos medievales, son los arqueólogos que usan LIDAR en el Languedoc, son los especialistas en textual criticism que publican sus resultados en acceso abierto para que cualquier persona con conexión a Internet pueda leerlos. Son, en otras palabras, la comunidad científica global trabajando con metodologías que no pueden ser controladas por ninguna institución eclesiástica o secular, y lo que esa comunidad está encontrando lentamente, con toda la cautela que la metodología científica requiere, es consistente con lo que esta serie ha estado explorando, que la narrativa oficial del cristianismo fue construida mediante elecciones,
supresiones y modificaciones que la evidencia histórica permite documentar progresivamente. Eso no destruye la fe, pero transforma radicalmente la relación entre la fe y la institución que pretende administrarla. Ahora, las implicaciones para la crisis actual de la Iglesia. En 2026, la Iglesia Católica enfrenta una crisis institucional de proporciones históricas. No es solo el escándalo de los abusos sexuales, devastador como es una crisis de autoridad más profunda, la erosión de la credibilidad institucional en una era donde la información fluye sin intermediarios y la gente puede verificar las afirmaciones de sus instituciones de maneras que antes eran imposibles. La Iglesia perdió el monopolio del conocimiento en el siglo XV con la imprenta, lo perdió del todo en el siglo XXI con Internet, y en 2026, con la inteligencia artificial y la ciencia computacional aplicada a los textos religiosos. Está perdiendo algo más, la capacidad de controlar la interpretación, cuando cualquier persona puede acceder a los manuscritos originales digitalizados, compararlos con las traducciones que usa en su Biblia, y ver con sus propios ojos las diferencias. La autoridad interpretativa de la institución se vuelve opción, no necesidad. Ese es el mundo que los Illuminati históricos soñaban construir. Un mundo donde la autoridad del conocimiento no depende de la institución que lo administra, sino de la metodología que lo produce. Ese mundo, en 2026, está llegando, no por la acción de ninguna sociedad secreta, por la lógica imparable del conocimiento libre. ¿Está la Iglesia preparada para ese mundo? ¿Está intensificando su control, como Brown sugiere que haría? ¿O está comenzando a adaptarse, a encontrar maneras de ser relevante en un mundo donde ya no puede controlar lo que la gente sabe? La próxima sección, la conclusión de este video y de toda la serie, va a intentar responder esa pregunta, no con una narrativa conspirativa, con la honestidad que esta serie siempre se ha comprometido a ofrecer. No te vayas, el final lo cambia todo. Hemos llegado al final, no solo de este video, sino de toda la serie. En 6 videos, hemos explorado las teorías de Dan Brown sobre María Magdalena como compañera de Jesús, sobre la linaje sagrada, sobre la alteración de la Biblia, sobre el Opus Dei como guardián de secretos, sobre el Priorato de Sion como protector de la verdad alternativa, y ahora, sobre los Illuminati y el conflicto entre el conocimiento libre y el poder institucional. Es hora de hacer el recuento final, con honestidad, con precisión, y con la perspectiva que solo se puede tener cuando todos los elementos están sobre la mesa. Aquí está lo que Dan Brown hizo. Visto desde el final de la serie, Brown tomó preguntas históricas reales sobre los orígenes del canon bíblico, sobre el papel de María Magdalena, sobre la diversidad del cristianismo primitivo, sobre la relación entre fe y poder institucional, y las dramatizó, las convirtió en thrillers, en novelas de acción con persecuciones y revelaciones y villanos memorables. En el proceso, mezcló hechos históricos con especulación pseudohistórica y ficción pura de maneras que no siempre distinguió con suficiente claridad. Presentó el Priorato de Sion como si tuviera sustancia histórica real cuando sus documentos fundacionales eran fabricaciones conocidas. Presentó el Opus Dei como organización asesina cuando la organización real, con todos sus problemas documentados, no tiene nada que se parezca a eso. Esa mezcla es el defecto principal de su obra, y es importante reconocerlo, pero aquí está la revelación final. Ese defecto no invalida las preguntas, y las preguntas son lo que importa. ¿Fue el proceso de formación del canon bíblico influenciado por consideraciones políticas? Sí, eso es consenso académico, no teoría conspirativa. ¿Fue María Magdalena deliberadamente calumniada para destruir su autoridad espiritual? Sí, el propio Vaticano lo admitió en 1969. ¿Existieron tradiciones cristianas primitivas diversas que fueron suprimidas? Sí, los manuscritos de Nag Hammadi lo prueban. ¿Tiene el Opus Dei influencia significativa sobre el aparato vaticano y sobre el control del acceso a ciertos archivos? Sí, eso es información pública verificable. ¿Existe un conflicto real entre el conocimiento científico libre y el poder eclesiástico institucional? Sí, ha existido durante siglos y continúa en formas actualizadas.
Ninguna de esas preguntas requiere la ficción de Brown para ser respondida. La respuesta está en los registros históricos, en las publicaciones académicas, en los testimonios documentados. Lo que Brown hizo fue hacer esas respuestas accesibles para 80 millones de personas que nunca hubieran leído a Bart Ehrman, a Elaine Pagels, a Karen King, a los especialistas académicos que llevan décadas documentando estas realidades. Eso es un servicio imperfecto, con errores e hipérboles, pero un servicio al fin, y en 2026, ese servicio tiene consecuencias que van mucho más allá de las ventas de libros, porque hay una generación de personas que leyeron a Brown en su juventud, que se hicieron preguntas, que buscaron más, que encontraron a los académicos reales, que desarrollaron una relación con la historia religiosa que va más allá de lo que cualquier institución les enseñó, que está empezando a ocupar posiciones de influencia cultural, académica y política. Esa generación no va a pedir permiso para hacer las preguntas difíciles. Ya no necesita el permiso de ninguna institución. Tiene las herramientas, tiene el acceso, tiene la formación. Los Illuminati que Brown imaginó resurgiendo en el siglo XXI no son una sociedad secreta en las sombras del Vaticano. Son esa generación, haciendo las preguntas, publicando los resultados, negándose a aceptar que la versión oficial es la única versión posible. ¿Puede la Iglesia sobrevivir eso? La respuesta que este canal propone después de 6 videos, después de toda esta exploración, es sí, pero no como es ahora. La Iglesia que sobrevivirá el siglo XXI no será la que controló el conocimiento durante 17 siglos. Será la que aprenda a existir en un mundo donde ese control ya no es posible, la que encuentre valor en sus enseñanzas más profundas: el amor, la compasión, la dignidad humana, sin depender de la infalibilidad de un texto editado o la unicidad absoluta de una narrativa sobre Jesús. Esa Iglesia podría ser más libre, más honesta, más cercana al Jesús que los evangelios canónicos describen, el hombre que se sentó con los marginados, que desafió a los poderosos, que encontró lo sagrado en los lugares más inesperados. Ese Jesús no teme las preguntas, ese Jesús es la pregunta. Ahora, lo que necesito de ti para cerrar esta serie, deja un comentario ahora mismo. Escribe: ¿los Illuminati controlan algo? ¿O es todo ficción? Y cuéntame cuál de los 6 videos de esta serie te impactó más. Esa conversación en los comentarios es la razón por la que este canal existe. Comparte este video y toda la serie con alguien que merece conocerla, con alguien que hace preguntas sobre su fe, con alguien que siente que la versión oficial de la historia no termina de satisfacerle. Suscríbete al canal y activa la campanita, porque esta serie termina, pero las investigaciones no terminan. Seguiremos explorando los misterios que la historia oficial prefiere que no sean explorados. Y el próximo video, el primero de una nueva serie, va a entrar en territorio completamente nuevo. Vamos a dejar a Dan Brown y sus novelas. Vamos a ir directamente a los textos, a los manuscritos, a los archivos, a los laboratorios. Vamos a explorar lo que la ciencia de 2026 está encontrando sobre los orígenes del cristianismo. Sin novelistas, sin thrillers, solo datos, solo evidencia, solo la verdad en su forma más desnuda y más difícil de ignorar. Hasta entonces, y recuerda lo más importante de todo lo que hemos explorado en estos 6 videos: la fe que sobrevive las preguntas más difíciles es la única fe que merece sobrevivir. Todo lo demás es miedo con vestiduras religiosas.